Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un material que, bueno, parece denso, pero es muy interesante. El Compendio Desarrollado Posgrado UNSA 2025. Hola. Sí, es una guía de preparación para posgrado. Viene de Perú, pero la verdad es que las habilidades que tocan son, bueno, universales. Totalmente. Abarca un montón de cosas, ¿eh? Desde razonamiento matemático, pensamiento analítico. Sí, hasta comprensión lectora y cómo plantear un proyecto de investigación. Vamos, un paquete bastante completo de habilidades cognitivas. A ver, nuestra idea hoy no es repasar el compendio página por página, claro. No, no, sería imposible y un poco pesado, ¿no? Exacto, sino más bien, pues extraer esas herramientas de razonamiento más potentes, ¿sabes? Esas ideas clave que nos pueden servir a todos para afinar cómo pensamos y analizamos la información. Como un atajo, ¿no? Eso, una especie de puntao de entrenamiento concentrado para el cerebro. Me gusta la idea. Porque estas habilidades, las matemáticas, las analíticas, las metodológicas, va mucho más allá de aprobar un examen para un máster. Claro, Son cruciales para manejarse hoy en día con tanta información compleja, ¿no? En el trabajo, en lo personal. totalmente. Se trata de entender el cómo pensar, el cómo abordar problemas, más que memorizar datos concretos. Pues venga, vamos a ello. Empecemos, si te parece, por el razonamiento matemático. A veces como que impone un poco. Sí, le tenemos un poco de respeto a los números a veces. Pero el compendio presenta unas herramientas que parecen muy prácticas. Arranca con las relaciones de proporcionalidad. ¿Qué es lo realmente útil de entender esto? Pues fíjate, más allá de la definición en sí, lo potente es darse cuenta de que nuestro cerebro compara cantidades constantemente, y lo hace de dos formas básicas, que el compendio llama razón aritmética y geométrica. Vale. La aritmética es la diferencia simple, ¿no? Si algo cuesta 40 y otro 18, pues la diferencia es 22. Fácil, lo hacemos sin pensar. Sí, eso es. Es casi automático. ¿Y la geométrica? El compendio da un ejemplo de un piso. Creo que eran $72.000 y un coche 14.400. Dice que la razón geométrica es 5-1. Exacto. El piso cuesta 5 veces más que el coche. Vale. Y ahí está la clave, yo creo. La razón geométrica, que es comparar por cociente, por multiplicación. Esa es la que revela la escala de las cosas. Y de forma mucho más impactante. Ah, claro. Pensar en 5 veces más te da una perspectiva muy diferente a pensar solo en la diferencia absoluta, que eran pues casi $60,000. Ya, ya. Entender esta comparación geométrica es fundamental para captar cosas como crecimientos exponenciales, ¿sabes? En inversiones o cómo se propaga la información o incluso fenómenos naturales. Te ayuda a ver patrones de escala que la simple resta, pues, oculta. Entendido. O sea, no es solo calcular, es elegir la forma de comparar que te da la información más útil sobre cómo se relacionan las cosas. Justo eso. Y de ahí, el compendio salta la famosa regla de tres simple. Una herramienta superclásica, sí, pero su potencia está en lo simple que es para modelar estas relaciones proporcionales. Y el compendio distingue bien, ¿no?, entre la directa, a más, y la inversa, a más menos. Sí, lo explica bien. Pero ojo, lo crucial no es tanto memorizar la fórmula de la X y todo eso, ¿Qué es entonces lo crucial? porque pone ejemplos muy claros. Un grifo que echa 640 litros en 12 minutos. ¿Cuánto en 75 minutos? Pues 4.000 litros, directa. Claro. O el otro, 24 sastres tardan 30 días. ¿Cuántos sastres más necesitas para hacerlo en 20 días? Y la respuesta es 12 más, porque es inversa. Parece directo, ¿dónde está la dificultad? Hola. La trampa, si la hay. Pues la trampa, si podemos llamarla así, está en el paso previo, en identificar correctamente si la relación es directa o inversa. Ahí es donde mucha gente se lía, por ir demasiado rápido. Ah, vale. Y lo segundo, que también lo dice el compendio, es eso de homogeneizar unidades. Parece una tontería, pero mezclar minutos y horas, o kilos y gramos, sin convertir antes, es un error súper común. Ya, te cargas el cálculo. Claro. El verdadero valor de la regla de tres, más allá del cálculo, es que te obliga a pensar en la relación entre las variables antes de ponerte a operar. Y hay una observación curiosa en el texto. Dice que en el 99% de las veces solo se presentarán tres magnitudes. Supongo que se refiere a problemas un poco más complejos, ¿no? La regla de tres compuesta. Exacto.
Eso es para cuando tienes más de dos variables que influyen en un resultado. El ejemplo típico: el coste de una estancia depende de cuántas personas van, de cuántos días se quedan. Claro, no solo de una cosa. El compendio da un método lógico para no tener que aprenderse esquemas raros de memoria. Básicamente comparas cada magnitud con la incógnita, decides si es directa o inversa respecto a ella y multiplicas siguiendo esa lógica. Ponen un ejemplo, ¿sí? 12 personas, 6 días gastan 900 euros. ¿Cuánto gastarán 2 personas en 20 días? Y haciendo eso, sale 500 euros. Eso es. Y otro de enviar paquetes. 5 kilos a 60 kilómetros cuestan 9 euros. ¿Cuánto costarán 8 kilos a 200 kilómetros? Y da 48 euros. Parece que la clave es cómo descomponer el problema en partes más pequeñas, ¿no? Totalmente. Es aprender a construir un pequeño modelo matemático de la situación. Identificas las variables importantes: personas, días, coste, o peso, distancia, coste. Y ves cómo se influyen unas a otras. Claro, esa capacidad de modelar problemas con varios factores, eso sí que es una habilidad analítica de primer orden. Va mucho más allá de saber hacer la cuenta final. Vale. Pues si dejamos los números más puros un momento, el compendio se mete de lleno en el pensamiento analítico. Y aquí le da muchísima importancia a las analogías. ¿Por qué son tan relevantes? Pues porque reconocer analogías es, en el fondo, reconocer patrones. Pero no patrones de números, sino patrones en las relaciones entre ideas o conceptos. Es una forma de pensamiento abstracto muy, muy potente. Y las divide, ¿no? En simétricas, donde puedes cambiar el orden. Sí, como los sinónimos. Sereno es a ecuánime, como ecuánime es a sereno. O complementarios. Violín es a arco, como arco es a violín, más o menos. Vale. Y luego las asimétricas, donde el orden sí importa, como los antónimos. Bueno es a malo, pero no al revés. O de intensidad. Rojo es a rosado. Eso es. El orden marca la relación específica, y los ejercicios que propone el compendio buscan entrenar justo eso. Dan ejemplos como asir, soltar, que es como coger y dejar ir. Ajá. Y la pareja análoga sería aprender, liberar. O este otro. Entrenador, deporte. La relación es como el agente y su ámbito, ¿no? Y la pareja es dietista, nutrición. Claro, la misma estructura de relación. Patente latente, que es como evidente frente a oculto. Y la analogía es extrovertido, introvertido. A primera vista parece un juego de palabras, pero ¿qué habilidad profunda estamos entrenando aquí? Pues estás entrenando la capacidad de identificar la estructura lógica que hay debajo. Cuando resuelves una analogía, no solo buscas palabras que se parezcan o estén relacionadas. Identificas el tipo de relación, causa, efecto, parte-todo, agente-función, lo que sea. Y buscas esa misma estructura en otro par de palabras. Vale. Ver la conexión abstracta. Exacto. Y eso es crucial para el pensamiento crítico. Te permite hacer transferencias de conocimiento entre dominios distintos. Decir, oye, esto que pasa aquí funciona igual que aquello otro. Y te ayuda a entender argumentos complejos, porque detectas la lógica que los une. Es como ver el esqueleto de las ideas. Ver el esqueleto, me gusta. Y muy ligado a esto de buscar estructuras está el reconocimiento de patrones, otra sección que aparece. Aquí sí vuelven los números, con las sucesiones numéricas. Ponen una, 32, 33, 37, 46, 62, y hay que encontrar la raya. Un clásico de los test psicotécnicos. Sí, señor. ¿Has pillado el patrón de esa? Pues sí, a ver, si miras las diferencias entre los números, son +1, luego +4, después +9, +16. ¡Anda! Son los cuadrados. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Ahí está. Así que el siguiente número sería sumar 5 al cuadrado, o sea, 25. 62 más 25, 87. Perfecto. Y mencionan otros tipos, claro, como la de Fibonacci o sucesiones con números primos. Imagino que no se queda solo en números, ¿no? No. También habla de sucesiones alfanuméricas que mezclan números y letras. Dan este ejemplo. 2b, 4c, 12e, 48h, 240l. Aquí hay que pillar dos patrones a la vez. Claro, uno para los números y otro para las letras. Eso es. El numérico es multiplicar por 2, luego por 3, por 4, por 5. Ajá.
Así que el siguiente es multiplicar por 6. 240 por 6. 1440. Vale, ya tenemos el número. ¿Y la letra? Pues las letras van saltando. De B a C va una letra. De C a E van 2. De E a H van 3. De H a L van 4. Ah, o sea que el siguiente salto es de 5 letras. Exacto. Contando desde la L en el alfabeto español, M, N, Ñ, O, T. Llegamos a la Q. Así que el término completo sería... 1440Q. Muy bien. Y lo interesante aquí es pensar cómo estabilidad, la de detectar patrones, ya sean números, letras, símbolos, es extrapolable a casi todo, ¿no? Claro. Es lo que hace un buen médico al diagnosticar viendo síntomas, un analista financiero al ver tendencias en el mercado, un científico interpretando datos o incluso nosotros mismos intentando entender una situación social compleja. Siempre estamos buscando la estructura oculta, la regla que gobierna el aparente caos. Buscar la estructura oculta. Eso nos lleva directos a la comprensión lectora, que es otra parte fundamental del compendio, claro. Se centra mucho en la habilidad de identificar la idea principal. Esencial, sí. La capacidad de leer algo, sea un artículo, un informe, un capítulo, y poder decir, vale, de todo esto, lo más importante, el meollo, es X. El compendio pone un ejemplo de un texto sobre el oso panda, ¿no? Describe sus similitudes y diferencias con el oso común. Sí. Y la idea principal, pues, sería esa síntesis, que se parece al oso común, pero tiene sus propias peculiaridades. Ser capaz de extraer eso es clave. Y menciona también el análisis, que es como descomponer el texto. Y la síntesis, que es reconstruir las ideas clave en un resumen. Imagino que esto es, bueno, el pan de cada día en un posgrado, ¿no? Absolutamente. Piensa en la cantidad de artículos científicos que hay que leer, a veces súper densos, áridos. Ser capaz de identificar rápido la tesis central, los argumentos, la metodología que usan, las conclusiones, es vital. Claro, para no perderte. Y no solo eso, sino poder sintetizar información de varias fuentes distintas para construir tu propio argumento o tu marco teórico. Sin estabilidad de análisis y síntesis es imposible avanzar en investigación o en estudios superiores. Y hablando de investigación, el compendio también dedica un apartado a la metodología de proyectos y subraya la importancia de empezar bien con el diagnóstico del problema. Habla del planteamiento, que es describir el problema, y la formulación, que es hacer preguntas claras. Es que definir bien el problema es, bueno, dicen que es la mitad de la solución, ¿no? Y es verdad, si no sabes qué buscas... Difícil encontrarlo. Exacto. Y aquí el compendio introduce los alcances de la investigación. Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Esto no es solo teoría académica, ¿eh? Es una decisión estratégica fundamental. ¿En qué sentido? Pues que no es lo mismo meterte en un tema totalmente nuevo, donde apenas hay información, que sería un estudio exploratorio, que intentar entender por qué ocurre un fenómeno, que sería un estudio explicativo. Elegir mal el alcance te puede llevar a un callejón sin salida en tu investigación. Tiene toda la lógica. Hay que saber qué tipo de respuesta buscas. Y también hablan de la justificación, que básicamente es argumentar por qué tu investigación merece la pena, ¿no? Porque mola, como decíamos antes. Bueno, dicho así suena un poco informal, pero sí, es responder a la pregunta ¿y esto para qué sirve? Hay que argumentar la relevancia. ¿Aporta algo nuevo al conocimiento teórico? ¿Ayuda a resolver un problema práctico en la sociedad, en una empresa? ¿Propone una nueva forma de medir o analizar algo? O sea, tiene relevancia metodológica. Claro, sin una buena justificación, una investigación pierde su propósito. Y es fundamental, por ejemplo, para conseguir financiación. Tienes que convencer de que lo que propones es importante. Vale. O sea, todo esto configura el qué y el cómo de la investigación. Pero hay una dimensión más, que a veces quizás queda en segundo plano, pero es crítica. La ética en la investigación. Me parece muy positivo que un compendio así le dedique espacio. Es que no puede faltar. Hoy en día es impensable. Investigar, sobre todo cuando involucra a personas o datos personales o tiene un impacto social, conlleva una responsabilidad enorme. Claro. El conocimiento es poder, y como todo poder, hay que usarlo éticamente. El texto destaca 3 pilares éticos fundamentales, que se basan en principios internacionales ya muy asentados. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Pues el primero es el respeto por las personas.
Esto significa reconocer su autonomía, su capacidad para decidir por sí mismas y proteger su dignidad. Y la herramienta clave aquí es el consentimiento informado. El famoso consentimiento. Exacto. Los participantes tienen que entender perfectamente en qué consiste el estudio, qué riesgos puede haber, qué beneficios, y decidir si participan libremente, sin presiones, sin engaños, sin ocultar información relevante, voluntario e informado. Clarísimo. El segundo pilar, La beneficencia, que tiene como dos caras. Por un lado, maximizar los posibles beneficios de la investigación, ya sea para los participantes, para la ciencia, para la sociedad. Y por otro lado, minimizar los posibles daños o riesgos, sean físicos, psicológicos, sociales, económicos. vale, buscar el bien y evitar el mal. Eso es. Incluye el famoso principio de no maleficencia. Lo primero es no hacer daño. Hay que estar constantemente evaluando esa balanza de riesgo-beneficio. ¿Entendido? Y el tercero, El tercero es la justicia. Se refiere a la equidad, a la distribución justa de las cargas y los beneficios de la investigación. ¿cómo es eso? ¿Quién asume los riesgos de participar? ¿Y quién se va a beneficiar de los resultados? Hay que evitar que ciertos grupos, a menudo los más vulnerables, sean sistemáticamente usados para investigaciones cuyos beneficios luego solo disfrutarán otros grupos más privilegiados. Se trata de seleccionar a los participantes de forma justa y asegurar que los frutos de la investigación reviertan también de forma equitativa. Tiene mucho sentido. El compendio, de hecho, pone un ejercicio práctico sobre un tal investigador Juan Pérez. ¿Qué tipo de faltas éticas se ilustran ahí? Para hacerlo más concreto, pues mira, se ilustran varias que son lamentablemente bastante típicas a veces. Por ejemplo, incluir a Juan Pérez como autor en un artículo si en realidad no ha contribuido intelectualmente de forma sustancial, el famoso autor fantasma o regalo de autoría. ¿Ah, sí? ¿Eso suena? O al revés, que unos estudiantes incluyan a su supervisor en la tesis, como autor, si éste realmente no ha hecho una aportación significativa a esa tesis concreta. También menciona cosas como difundir datos sin el permiso adecuado, o cambiar los objetivos de la investigación a mitad de camino sin comunicarlo ni justificarlo correctamente. Ya veo. Son ejemplos que muestran cómo la presión por publicar o los conflictos de interés a veces pueden llevar a malas prácticas que vulneran estos principios éticos. Queda muy claro que la integridad científica no es un añadido, ¿no? Es parte intrínseca del proceso. ¿La búsqueda de conocimiento tiene que ser rigurosa? Sí, pero también tiene que ser responsable y respetuosa. Exacto. No vale todo con la excusa de la ciencia o del progreso. Hay límites. Bueno, pues creo que hemos repasado bastante terreno a partir de este compendio, ¿eh? Hemos visto desde cómo entender relaciones proporcionales con la regla de 3, las razones geométricas, hasta la potencia de las analogías y el reconocimiento de patrones para el pensamiento analítico. Sí. También la importancia de extraer ideas clave al leer, de estructurar bien un problema de investigación y, por supuesto, esta dimensión ética que acabamos de comentar. Y fíjate, si te das cuenta cómo muchas de estas habilidades están conectadas entre sí. ¿Así? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la habilidad para analizar relaciones numéricas, lo que vimos en matemáticas, se parece mucho a la habilidad para analizar relaciones lógicas, como en las analogías. Es verdad. Y ambas alimentan la capacidad de detectar patrones en general, que a su vez es súper útil para comprender textos complejos, porque identificas la estructura de los argumentos, y también para diseñar una investigación, porque identificas las variables clave y cómo se relacionan. Todo forma parte de un mismo conjunto de herramientas para pensar mejor. Como una especie de navaja suiza, ¿no? Exacto. Muy buena imagen, la navaja suiza. Y eso me lleva a una reflexión final, quizás algo en lo que pensar después de escuchar todo esto. A ver, hemos visto todas estas herramientas en el contexto de prepararse para un posgrado o de hacer investigación académica, pero la pregunta es, ¿cómo podemos usar conscientemente esta misma caja de herramientas, identificar relaciones ocultas, detectar patrones, extraer la esencia de la información, considerar las implicaciones éticas en nuestra vida cotidiana? Claro, para navegar la avalancha de noticias que recibimos, para tomar decisiones personales o profesionales importantes, para entender mejor los conflictos sociales que nos rodean. ¿Cómo aplicamos este pensamiento analítico y crítico fuera del ámbito estrictamente académico del examen? Muy buena pregunta para cerrar, sí señor. ¿Cómo llevamos estas habilidades del laboratorio del compendio al mundo real?
Ahí queda la reflexión para darle una vuelta. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta pronto. Un placer. Hasta la próxima.